En primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar acá en Tijuana, donde comienza el país. Aquí comienza. Y donde también comienzan las historias, porque si bien es cierto que el libro trata algunos de los personajes que yo pude rescatar dentro de mi investigación, una investigación que tardé aproximadamente un año en elaborarla, pero realmente, miren, yo tengo 20 años como reportero y en el transcurso de mi trabajo me fui encontrando historias que yo creía que eran pues, increíbles, porque se me hacían como especie de terror, pero de terror político, porque no me explicaba de otra manera que algunos personajes como la maestra del Bastel Gordillo fuera a acudir a África solamente para participar en un rito de magia negra, en el cual, bueno, pues desollan o sacrifican a un león de ciertas características, con una determinada edad, también de reproducción sexual. Ella paga $45,000 para que hagan este rito, y el rito simplemente era para que se protegiera de la decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo, que había decidido ya quitarle su poder, esto a través de auditorías al sindicato. Primero va a Marruecos, y de Marruecos se salta a Nigeria, y de Nigeria es donde participa en este rito, dura 4 horas, donde sacrifican al animal, la embarran de sangre y lodo de las vísceras del animal. Ella, al parecer, por el testimonio que nos dan alguien que estuvo con ella en ese momento, se asusta, quiere rezar, pero el brujo le da una buena cachetada y parece que la desmaya, y la maestra sigue el rito, y al final parece que logra lo que quiere, porque a partir de Ernesto Zedillo, curiosamente, es que ella comienza a tener más poder, ¿no? Y hasta ahora que la vemos incrustada no solamente como líder del sindicato, sino como líder también de un partido, del PANAL, y además como líder de una federación de trabajadores del Estado, y al mismo tiempo, ¿no?, como socia de Felipe Calderón. Y de pronto también encontré una cosa que es extraordinaria, que se trata de un fenómeno histórico y mundial. Recordé entonces el caso de los alemanes, la Alemania nazi. Hitler tenía su astróloga de cabecera, Himmler, Goebbels, todos ellos, antes de tomar una decisión importante durante la Segunda Guerra Mundial, ellos consultaban a su astróloga, y su astróloga decidía, o su astrólogo decidía que los astros estaban acomodados de una cierta manera, y entonces podían tomar una buena decisión, lo hacían. Y los griegos también tenían a sus propios magos y brujos. Ustedes seguramente vieron esta película que se llama Los 300, ¿no?, donde salen precisamente estos éforos, que le llaman, los éforos, que eran los brujos de la época, a los cuales les daban dinero para poder ver el futuro. Y vamos, igual, en México los aztecas, los toltecas tenían a sus chamanes, y fue como de esa manera yo empecé a hacer un recuento histórico, y me di cuenta de que mientras a nivel mundial esto es una eventualidad, en México es una constante. Cuando Francisco I. Madero va a Francia, recuerden que él era hijo de una de las familias más ricas del país, entonces era un junior, ¿no?, un junior de la época, y entonces lo mandan a estudiar, evidentemente, contabilidad, pues para administrar la riqueza que tenían en México. Y pues a Madero le encantaba también irse en las noches a tomar sus copitas, ¿no?, al cabaret con las muchachas, a Montparnasse, toda esta parte, ¿no? Pues allá tiene su primer encuentro con este espiritismo, que estaba encabezado por un filósofo que se hacía llamar Allan Kardec. Tenía otro nombre, pero él dice que es una reencarnación, y es la reencarnación de un, no recuerdo si era capitán, que se llamaba Allan Kardec. Bueno, se pone Allan Kardec, y él le trata de dar, a través de varios libros, esta forma, este contenido científico. Madero comienza a tener estas lecturas y se queda, o así como embrujado, ¿no?, del espiritismo. Y allá, estando en París, tiene su primera experiencia como medium,
se descubre como medium escribiente, es decir, que entraba en un trance y comenzaba a escribir. Escribía cartas y estas cartas estaban firmadas por ciertos personajes, que eran espíritus. Esta historia de Francisco Madero estuvo realmente poco difundida, yo calculo como unos 40 años, porque los historiadores, algunos historiadores decían que era una parte banal de la historia de la biografía de Madero y que no había que tomarla muy en cuenta, a pesar de que las cartas espíritas de Madero ya se habían publicado. Y entonces, recientemente, en los años 90, una historiadora que se llama Yolia Tortolero comienza a retomar esta parte de la vida de Madero y comienza a ver cómo se refleja en su parte, digo, de su vida pública y sobre todo en la vida política. Entonces, cuando yo descubro esto, lo que hago es, en el periodismo lo que siempre tratamos de hacer es cruzar fuentes, ¿no? Tenemos una versión, tenemos otra, y vamos cruzando, y de este cruce va saliendo una historia, que es más o menos la historia verídica, ¿no? No es la verdad, es lo verosímil, lo más cercano, pues, ¿no? Entonces, en este cruce de historias, yo voy viendo, hago el análisis comparativo entre las cartas espíritas y lo que le estaba ocurriendo desde su estancia en Francia hasta que muere, en 1913. Y voy descubriendo que los espíritus le van recomendando qué hacer. Le dicen que ya se porte bien y él se comienza a portar bien y deja de tomar, se hace abstemio. Le dicen que se cuide físicamente, que se haga disciplinado, que coma bien, todo, y se convierte en vegetariano. Comienza a tomar clases de hinduismo y comienza a escribir sobre la filosofía hindú. Después le recomiendan que comienza a participar socialmente y él en la región de La Laguna instala lo que podría ser el antecedente del programa de solidaridad. Instala una cocina popular donde la gente más pobre de la región de la comarca de La Laguna va a comer. Los empieza a hacer un trabajo de beneficio social y después le van presentando los espíritus. Ustedes ven las cartas, que es una forma de constatar los hechos. Ven las cartas y van viendo cómo se va transformando en su vida política. Le piden que participe, crea un partido a nivel estatal, bueno, local, estatal, después a nivel nacional. Y después hay una carta que es muy interesante, ustedes la pueden ver en el libro. Está fechada en 1908 y está firmada por un espíritu que firma B.J. Según algunos biógrafos de Madero dicen que es el espíritu de Benito Juárez. Entonces, que Benito Juárez, el espíritu de Benito Juárez, le pide que haga un libro que va a ser muy importante para la vida del país. Entonces, estamos hablando de la víspera de la Revolución. Entonces, en este libro le dice que se prepare, que lea mucho historia mundial, que lea historia de México y que haga una propuesta política. Bueno, pues Madero le hace caso y comienza a escribir, comienza a hacer esta investigación. Y esta investigación tiene un resultado, y es un libro que es muy reconocido entonces, que se llama La sucesión presidencial de 1910. Y ese libro, de alguna manera, es uno de los detonantes. Ya había entonces varios movimientos en todo el país en contra de Porfirio Díaz, pero es el libro como el que detona, de alguna manera, este gran movimiento que cambia la historia del país, que estamos hablando de la Revolución Mexicana. No estoy diciendo que la Revolución Mexicana sea un producto del espiritismo. Lo que yo os digo es que el espiritismo, esta corriente, sí tuvo una incidencia en uno de los personajes que tuvo mucha importancia en la Revolución Mexicana. Y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Mi investigación trata de eso.